Hablemos sobre el miedo. Todos le tenemos miedo a algo, ¿verdad? Yo le tengo miedo a la oscuridad y a las alturas. ¿Y tú a qué le tienes miedo? Pero quizás muchos tienen miedo a la muerte, a los problemas o a perder algún familiar. ¿Qué debemos hacer como creyentes ante el miedo? Muchas veces nuestro enemigo lo va a usar en nuestra contra. Y es por eso que hoy en Diario de una Guerrera estaremos hablando sobre el miedo y cómo vencerlo con la ayuda de Dios. Hola, ¿qué tal? Soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como ya vieron en el título del video, el día de hoy estaremos hablando sobre el miedo, con el título de ¿Tienes miedo? Confía en Dios. En primer lugar, veamos al miedo como un regalo. ¿Qué? Sí, quizás muchos de ustedes les suena un poco raro esto, ¿verdad? Pero en realidad debemos verlo por lo que es. Dios diseñó el miedo y podemos definir el miedo de la siguiente manera, como una emoción humana que nos alerta del peligro para que nosotros actuemos contra él. Sí, Dios diseñó el miedo y nosotros sentimos miedo quizás en muchos momentos de nuestra vida, quizás otros más que otros, ¿verdad? Muchas veces sentimos miedo en cualquier momento, pero este miedo nos mantiene alertas y también precavidos de cualquier peligro. Entonces, el miedo sí tiene un propósito, ¿verdad? Tiene su lado bueno, pero también el miedo tiene un lado negativo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros sentimos miedo, somos impulsados a accionar y muchas veces esas acciones van a ser negativas. Por eso debemos tener mucho cuidado con el miedo. Tiene su lado positivo y su lado negativo. Como jóvenes, nos gusta que todo en nuestra vida esté bajo control, cada aspecto de nuestra vida. Familiares, dentro de nuestros estudios, dentro de nuestro hogar. Pero ¿qué pasa cuando sucede algo? Cuando tenemos miedo a algo, cuando las cosas no funcionan como nosotros queremos, entramos en pánico y muchas veces esto es incorrecto, porque estamos demostrando que somos débiles y que sí necesitamos confiar en Dios, necesitamos las fuerzas de Dios. Nuestros miedos pueden ser tanto imaginarios como reales. Ahora ubiquémonos en un pasaje de la Biblia, en un salmo que escribió David. En Salmos capítulo 56, versículos 3 y 4 nos dice: En el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Un hermoso salmo, ¿verdad? Un hermoso salmo que nos habla sobre el miedo y cómo nosotros debemos actuar ante este. Algo que dice David es en el día en el que temo. El miedo siempre va a estar presente, por eso se le podría decir que está presente en todo momento. Debemos tener mucho cuidado en eso en nuestra vida, porque si nosotros dejamos que el miedo eche raíces en nuestra vida, eso va a dar lugar al pánico y la histeria. Pero también podemos darnos cuenta que David ponía su confianza en Dios. Él vivía confiado en Dios. Esto también nos da lugar a vivir por fe. Como un segundo punto, tenemos que confiar en un Dios fiel. Muchas veces cuando miramos nuestra vida con nuestros propios ojos, nos mostramos temerosos, pesimistas y muchas veces negativos. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, leemos las escrituras, podemos observar que las personas que experimentaron en su vida el confiar en Dios, recibieron la bendición de Dios y la ayuda de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer ante el miedo. Ahora, hay algo que Pedro nos dice de qué características debe abundar en nuestra vida para poder vencer el miedo. En Primera de Pedro capítulo 3, versículos del 3 al 6 nos dice: Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
porque así también se atrevían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pedro nos dice que tengamos un espíritu apacible y tranquilo, afable y apacible. Tenemos que tener en cuenta estas dos características dentro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un espíritu apacible y tranquilo, vamos a hacer lo correcto y no vamos a ceder al temor. ¿Qué es afable? ¿Qué es la palabra afable? Esto nos hace ver como una fuerza controlada. No significa aquella persona que no puede defenderse, que es indefensa, que no tiene fuerzas, sino todo lo contrario, aquella persona que puede hacerlo, pero aún así decide someterse. Nosotros como jóvenes quizás no tenemos esa característica en nuestra vida porque pasamos por momentos de la adolescencia en los que nos incentiva a rebelarnos, ¿verdad? Quizás muchos de nosotros ya hemos experimentado eso en nuestra vida. Pero si queremos ser jóvenes que adoren a Dios, que agraden a Dios, tenemos que buscar ser sumisos ante la voluntad de Dios y lo que dice en su palabra, y asimismo ser jóvenes humildes. Otra característica o otra palabra que nos menciona Pedro en este texto es la palabra apacible, que significa también tranquilidad desde adentro. Muchas veces nosotros como jóvenes no controlamos nuestros impulsos o cómo hablamos hacia los demás. Y muchas veces eso va a ser un impedimento para servir bien a Dios, para cumplir con su palabra. Por eso, dentro de los frutos del Espíritu que debe abundar dentro de nuestra vida es la paz y la mansedumbre. Si nosotros somos jóvenes que agradamos a Dios y buscamos su voluntad, confiamos en sus promesas, confiamos en lo que Él nos da, nosotros vamos a tener paz en medio del caos. Ahora te hago una pregunta. ¿Te sientes identificado con estas características? Pues si no es así, te voy a dar 3 consejos para que puedas cumplir estas características dentro de tu vida. En primer lugar, debes poner tu esperanza en Dios. Muchas veces al enfrentarnos ante los temores de la vida, ante tener problemas, tener todo esto en nuestra mente, nosotros ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, incluso en nuestros padres, en nuestro dinero, en nuestra posición, en muchas cosas. Pero muchas veces no ponemos nuestra esperanza en Dios y esa debe ser una de las razones por la cual nosotros debemos analizar nuestra vida. ¿En qué estamos poniendo nuestra esperanza? Pues nuestra esperanza debe estar bien puesta en Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar y Él está con nosotros en las buenas y en las malas. En segundo lugar, hacer lo correcto. Ante todo esto, como les decía, muchas veces el miedo nos impulsa a hacer cosas negativas, cosas que no le agradan a Dios. Pero nosotros como jóvenes debemos buscar hacer lo correcto y hacer la voluntad de Dios que está escrita en su palabra. No hay excusa de que Dios no nos prohíbe cosas. Dios es muy claro y preciso en su palabra y nos dice qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Y está en nuestras manos hacer o cumplir lo que Dios nos está diciendo. Sí, está en nuestras manos el obedecer su palabra. En tercer lugar, no ceder al miedo. Si no le das paso en tu vida al miedo, este no echará raíces dentro de tu vida y podrás tener paz y también podrás confiar más en Dios, en lo que Él dice en su palabra. Cuando tú eliges no ceder al miedo, estás aceptando tener un espíritu apacible y tranquilo. Y con esto también estás asumiendo en tu vida confianza. Pero confianza no en las cosas materiales, no en las cosas que ofrece este mundo, sino en Dios. Estás poniendo tu confianza en Dios y también con esto aceptas que Dios es fiel y Dios siempre va a obrar en tu vida. Ahora, cuando tú pones tu confianza en Dios, también estás experimentando algo de lo que nosotros debemos vivir, y es la fe. Esto nos abre lugar a nuestro tercer punto, una caminata de fe. ¿Qué es caminar? Caminar es seguir un curso en la vida. Muchas veces no nos cuestionamos qué cosa le pasa a nuestra vida, qué decisiones estamos tomando en nuestra vida, cuáles nuestros motivos o qué decisiones estamos tomando para mejorar nuestra vida. Quizás en el momento en el que tengamos miedo, ¿qué decisiones tomamos en ese momento?
Pues justamente en Hebreos capítulo 11 hay muchos personajes de la Biblia, muchos ejemplos ahí en los que ellos tomaban un accionar. ¿Y qué accionar? Poner fe en Dios. Ponían toda su fe en Dios y Dios les ayudaba. Dios les ayudaba a solucionar sus problemas. ¿Pero por qué? Porque ellos acudían primeramente a Dios, ponían en primer lugar a Dios en su vida. Y eso es algo que nosotros debemos reflejar en nuestra vida. Cuando tengamos problemas, Él debe ser el primer lugar en nuestra vida y al primero al que debemos acudir. Ahora, primero, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué pasa si un joven creyente, no tiene fe? También en Hebreos 11 nos menciona que es imposible agradar a Dios sin fe. El miedo es un producto de la falta de la fe. Sí, si tú tienes miedo, seguramente no estás poniendo tu fe en Dios. Y eso es algo también que nosotros podemos analizar dentro de nuestras vidas. Debemos preguntarnos ahora, ¿qué nos está impidiendo confiar en Dios? ¿Qué nos impide? Tienes que ver todos esos obstáculos dentro de tu vida, esas características, quizás emociones, quizás el orgullo, que no te permiten confiar en Dios. Analizarnos. ¿Por qué? Porque todas esas personas, como les mencionaba en el Antiguo Testamento, sí lo ponían. Se olvidaban de ellos mismos y ponían todos sus problemas y dudas y temores en manos de Dios. Algo muy hermoso de Dios es que Dios se muestra dentro de su palabra con diferentes nombres. Conozcamos uno, se llama Yahweh, que significa yo soy. Esta palabra o este nombre nos hace ver el carácter constante y confiable que tiene Dios. Eso también nos hace ver que Dios es un Dios personal, sí, y que Él es fiel y cumplidor de sus promesas. Esto nos debe dar una seguridad enorme, ¿verdad? Inmensa, en la que nosotros podamos estar plenamente confiados de que estamos depositando nuestra confianza, nuestra fe en un Dios que es fiel y siempre cumple con sus promesas. Hemos hablado bastante sobre el miedo, ¿verdad? Tanto las cosas positivas como las cosas negativas que hicieron los personajes en el Antiguo Testamento, pero ahora nos hacemos una pregunta. ¿Cómo puedo yo actuar ante el miedo? Es muy sencilla la respuesta. Debemos poner nuestra fe en acción. Y en este momento estaremos viendo 4 verdades para poner nuestra fe en acción. En primer lugar, reconocer que Dios nos ama. Dios te ama. Él derramó su amor por ti, enviando a su único hijo a morir en la cruz por tus pecados. Si estás buscando amor en este mundo, no lo encontrarás, porque Dios es la fuente de amor inagotable y solo en Él podrás hallar el verdadero amor. En segundo lugar, Dios sabe todo lo que está pasando en tu vida. Sí, Dios sabe todo de ti. Sabe cuáles son tus mayores miedos, tus mayores temores, sabe por qué problemas estás pasando. Te conoce mejor que tú mismo incluso. Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Y porque Él todo lo sabe, sabrá todo lo que tú necesitas y por ello podrá ayudarte. En tercer lugar, Dios puede hacer algo al respecto. Como Él sabe todas tus necesidades, Él también puede hacer algo al respecto. Recuerda que no hay nada que Dios no pueda hacer. Él es todopoderoso. Y Él, de acuerdo a su voluntad, te ayudará. Pero ten en cuenta algo. Muchas veces en tu vida vas a experimentar la ayuda de Dios de una manera de la que no estabas esperando. Dios a veces se manifiesta su ayuda hacia nosotros de maneras en las que nosotros no nos imaginamos. Es que nuestra mente es limitada y muchas veces no nos cabe en la cabeza ver cómo Dios está obrando en nuestras vidas, pero siempre Dios nos va a ayudar. En cuarto lugar, debemos tener en cuenta que debemos confiar en su bondad y en cualquier cosa que Él elija hacer. Sí, muchas veces, como les digo, no va a suceder las cosas como nosotros pensamos o como nosotros esperamos. Y muchas veces Dios va a permitir que entre el miedo en nuestra vida, quizás para hacernos madurar espiritualmente, o Él quiere que nosotros aprendamos algo dentro de esas circunstancias. Y por eso nosotros debemos confiar en Él, en su bondad. Recuerden que todo lo que Dios hace es bueno.
Ahora, ¿qué debemos hacer si estamos experimentando el miedo en nuestra vida? Si algo te aterroriza, si estás preocupado por lo que está pasando en tu país quizás, o en tu familia, en la sociedad, todo lo que está pasando en el mundo ahora, pues tengamos en cuenta estas 4 verdades. Cumplámosla. Recuerden que Dios nos ama, Dios sabe por lo que estamos pasando, Dios hará algo al respecto, pero también nosotros debemos confiar en su bondad y creer que todo lo que Él hace es bueno. Así que esas son las cosas que nosotros debemos hacer cuando tengamos miedo. Espero que el capítulo de hoy te haya ayudado mucho en tu vida. Continuaremos estudiando más acerca del miedo, así que no te pierdas los siguientes programas. Dios te bendiga.